para todos. Qué bueno verles, qué bueno estar acá con ustedes, hermanos. Vamos a continuar. Se nos ha hecho un poquito largo, hermanos, pero hemos querido ir así despacito, tratando de asimilar todo lo que nos pueda hablar el Señor a través de su palabra aquí en la epístola a los Filipenses, mis amados. Vamos a continuar. Si vamos a la Escritura, Filipenses capítulo 3. La última vez que estuvimos compartiendo Filipenses, hermanos, tocamos el tema de la justificación, ¿se recuerdan? La justificación por fe en Jesucristo. Gracias, hermano. Gracias. Pero, hermanos, estábamos la última vez del verso capítulo 3, del 1 al 11. Con la ayuda del Señor vamos a estar ahora del verso 12 hasta el capítulo 4, verso 1, hermanos. Amén. El gozo, estábamos desarrollando el gozo en el galardón de la salvación por Jesucristo. El concepto clave que vamos a ver en esta noche, hermanos, es la vida eterna. El galardón de la salvación, hermanos, la vida eterna. Decíamos anteriormente que al introducir el capítulo 3, decíamos que este capítulo 3 lo podíamos considerarlo como una autobiografía del apóstol Pablo en 3 fases, ¿se recuerdan? Hablando de su pasado, del verso 2 al 11, de su presente, del verso 12 al 16, y de su futuro, del verso 17 al verso 21. Ahora nos toca, hermanos, desarrollar la vida presente de Pablo, el presente. Y aquí hace una comparación sobre lo que el atleta que prosigue hacia la meta en la carrera, hermanos, ¿verdad? Prácticamente vamos a leer, hermanos, del verso 12 al 16, primeramente. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo que fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, verso 17, verso 13, gracias, hermano. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos a una misma regla, sintamos una misma cosa. Vamos a quedar ahí, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos, Señor, de alabarte, cantarte, exaltar tu nombre, Señor, con gratitud en nuestros corazones, Padre, porque tú eres Dios, tú eres Rey, Señor. Padre, y en esta noche venimos aquí, Señor, a meditar en tu palabra. Señor, que tu palabra pueda ser como esa lámpara, Señor, a nuestros pies. Que tu palabra, Señor, pueda ser como esa espada de doble filo, que pueda circuncidar nuestro corazón, Señor. Puedas tú separar lo santo de lo profano, Señor, en nuestro corazón. Padre, ministranos en esta noche, Señor, y que tu palabra pueda ser, Señor, alimento a nuestra vida, Padre. Señor, haznos crecer, oh Dios, haznos crecer en ti, Padre, porque reconocemos nuestra necesidad. Sin ti nada somos, y sin ti nada podemos hacer, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, veíamos que prácticamente en esta parte donde Pablo está como de pronto planteando su autobiografía en cuanto a su vida presente, notamos que en el verso 11, un poquito más atrás, Pablo estaba pensando en cómo la glorificación en el futuro impacta la vida que está viviendo en su presente.
En los versos que concluyen el capítulo 3, hermanos, Pablo pone de manifiesto la forma en cómo el cristiano debe de vivir. Y eso es poniendo su mirada a lo que está adelante, hermanos. En el galardón final de la vida cristiana, o sea, en la salvación y en particular, hermanos, en la vida eterna. Prácticamente con el diario vivir, con el diario quehacer de uno, es en lo menos que uno piensa. Por lo menos a veces yo caigo en eso. Paso todo el día de 5:30 de la mañana a 11 de la noche y dándole al trabajo y el trabajo y el trabajo. Y el Señor, hermanos, y que en las penas, en que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer allá, tengo que hacer aquí. Y cuando vengo a sentir, ya estoy todo tenso, todo estresado. Y digo, no, espérate, Miguel Ángel, cálmate, detenete, medita en tu Señor, en la palabra. Y eso es lo que está precisamente mostrándonos el apóstol en esta porción de la palabra, hermanos. Nuestra mirada tiene que ser a futuro, hermanos, en el galardón final de la vida de todo creyente. El galardón final de la vida de todo creyente es la salvación de nuestras almas, hermanos. Y en particular en la vida eterna que Dios nos está ofreciendo en Él. Amén, hermanos. Eso es un motivo como para vivir de pronto lleno de gozo, como decía el hermano Oscar, lleno de esperanza, trascender a lo que el mundo nos está ofreciendo o a lo que el mundo nos está absorbiendo, hermanos, porque si no tenemos cuidado, el mundo nos va a absorber y nos va a tragar. Y cuando vengamos a sentir, vamos a estar con la inmundicia 2 o 3/4 arriba del pescuezo, como decía mi abuela, hermano. Pero prácticamente en los versos que vimos de Filipenses 3, del 12 al 16 y extendiéndonos un poquito más al 21, como lo veremos más adelante, Pablo está presentando ciertas consideraciones que nos llevan al tema de la santificación, hermano. Luis Berkhoff, no sé si lo han escuchado, nos ofrece una definición de la santificación que quiero leérselas textualmente. La santificación es una operación divina en el alma, hermano, por medio de la cual aquella disposición santa nacida de la regeneración queda fortalecida y se aumenta su santa actividad, hermano. Pero dice, es una operación divina del alma. Estamos hablando, hermano, el Señor está obrando de adentro hacia afuera. Cuando Jesucristo llega a la vida de un creyente, empieza este creyente a experimentar cambios en su vida, como todos lo hemos vivido en algún momento. Pero estos cambios, hermanos, son de adentro hacia afuera. Por eso dice la definición que es una operación divina en el alma. No sé cómo explicarlo. Está costando un poquito, pero esa operación divina es el toque de Dios en el corazón de una vida, hermanos. Donde Él llega y empieza a cortar y a separar por su palabra lo santo de lo profano, hermanos. Y aquella vida de pronto empieza a experimentar la regeneración de su alma. Salomón describe la santificación de la siguiente manera. Si quiere, vamos a Proverbios capítulo 4, verso 18. Ahí aparece cómo Salomón describe la santificación. Proverbios capítulo 4, verso 18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. ¿Hasta qué, hermanos? Hasta que el día es perfecto. Amén. Va en aumento. Entonces,
es importante tener en cuenta que las tres personas de la Trinidad tienen un papel diferente en la salvación del ser humano. Dios el Padre determina quiénes van a ser suyos, hermanos. Como dice Efesios, escogidos en Él, dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, Dios Padre determina quiénes serán suyos y establece los requisitos de la salvación, originando la salvación. Dios Hijo hace la obra redentora para satisfacer los requisitos de la salvación establecida por el Padre. O sea, en otras palabras, Jesucristo es el mediador, es el puente entre Dios y los hombres. Amén, hermanos. A través de su obra en la cruz del Calvario. Y Dios Espíritu Santo es el que está obrando en el corazón del ser humano para aplicar la salvación. O sea, en otras palabras, como que de pronto la operativiza en ese proceso. Entonces, tomando eso en cuenta, se puede hablar de la santificación en tres aspectos, hermanos. Pongamos atención. Lo primero es una santificación inmediata. Estamos hablando del aspecto posicional de la salvación. Cuando el creyente recibe a Jesucristo, lo veíamos en la última vez, es declarado santo, es declarado justo. Amén, hermanos. Decía, se acuerda de la gran transferencia, ¿verdad? Por haber sido apartado por Dios. Ahí, cuando recibimos a Cristo, Él nos saca de las tinieblas, nos lleva a su luz admirable y nos aparta, hermano. A mí no me pregunte cómo es eso, hermano. Pero eso es así. Y el aspecto inmediato es entendido por la raíz de la palabra santo. La palabra significa apartado. Amén. Entonces, la naturaleza divina, la naturaleza santa y perfecta de Dios es apartada de todo mal. Entonces, hermanos, este concepto se aplica en el ser humano realmente no hablando de una santidad propia, porque cuando el hombre aplica la santidad propia, ¿en qué se convierte, hermano? Se convierte en un santulón, porque cae en los términos de la ley. Pero la santificación de Dios, hermanas y hermanos, es una santificación que deriva del corazón de Dios para su pueblo. Amén, hermanos. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, es el acto inmediato en el cual el Señor nos declara justos, tal como que si estuviéramos sin pecado, perfectos y apartados del mal, hermanos. Pero, solo por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario, hermanos. No hay otra forma, hermanos. No hay otra manera. Entonces ese es el aspecto, el primer aspecto de la salvación, el aspecto posicional. Cuando yo recibo a Jesucristo, me aparta de las tinieblas y me pone en su luz admirable y me muestra un camino diferente. De ahí viene el segundo aspecto de la salvación, que es el aspecto práctico. Es el aspecto de la santificación progresiva, como decía Salomón, ¿verdad? La senda de los justos, dice, como la luz de la aurora, que va en aumento día a día, hasta que el día es perfecto. La santificación progresiva la podemos ver acá, lo que Pedro nos está mostrando. Si me acompaña, por favor, a la segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, donde dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces el aspecto práctico, hermano, de la salvación es una santificación progresiva de la vida del cristiano aquí en la tierra, donde el Señor nos está mandando a crecer, hermanos, en Él. Amén. En su conocimiento. Amén, hermano. Y en este proceso que es a diario. La enseñanza que Pablo nos dio en Filipenses 2 de
imitar a Jesucristo, donde veíamos la humillación y la exaltación de Cristo, ¿se recuerdan? Donde decía, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, esta enseñanza de Filipenses 2 de imitar a Cristo es un tema central, es medular, si queremos entender el aspecto práctico de la salvación progresiva, hermanos. Pero debemos de entender que estamos hablando de apartarnos del mal. Estamos apartándonos del mal, hermanos, día a día. ¿Será el anhelo de nuestro corazón vivir en la luz? Sería quizás algo como de pronto para meditar, hermanos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos siendo hallados en Él? Hay una relación, hermanos, hablando del aspecto definitivo de la santificación, que es el tercer aspecto. Les decía el primer aspecto, hermanos, el posicional, ¿verdad? El inmediato. El segundo aspecto era el aspecto práctico, el de la salvación progresiva, creciendo, yendo de gloria en gloria. No de derrota en derrota, hermanos, no que de gloria en gloria. Pero todo depende de nuestra disposición al Señor, hermanos. De qué tanto nosotros practicamos las disciplinas espirituales día a día, hermanos, porque esto es de día a día. No podemos dar tregua, hermanos, al enemigo, porque nos ataca por todos lados, hermanos. Según nuestra concupiscencia, así Él nos va poniendo. Lo hemos hablado anteriormente. Si nuestra concupiscencia han sido las chicas, y nos va a poner una 60, 90, 60, creo que son las medidas, ¿verdad? No me acuerdo. Así es, hermano. 90, 60. Si esa ha sido nuestra debilidad, entonces por ahí nos va a atacar. O si han sido los hipotes, por ahí nos va a atacar. Si nuestra debilidad ha sido los vicios, el fumar, el beber, por ahí nos va a poner la tentación. Y eso nos va a hacer que apartemos nuestra mirada. Y así podemos poner un montón de ejemplos de cómo vamos a ser atacados, de cómo vamos a ser tentados. Pero si yo no estoy bien cimentado en la fe, y si yo no estoy alimentando mi alma, mi corazón y todo mi ser con la palabra del Señor, inquiriendo en su palabra, buscando en su palabra, orando sin cesar, como nos manda la Escritura, si yo no estoy haciendo eso diariamente, entonces ¿qué va a pasar con mi vida? Voy a estar tan tetelque, como decía mi abuelita, que cualquier cosa me va a hacer botar, me va a hacer caer, perdón. Cualquier cosa. Y Dios no nos manda eso, hermanos. El Señor nos está mandando a que vivamos una vida abundante en Él. Pero ¿por qué no disfrutamos de esa vida abundante? ¿Por qué, hermanos? Porque apartamos nuestra mirada del Rey de Reyes. Cualquier cosa nos distrae. Y no quisiera poner este ejemplo, pero porque es peligroso, es riesgoso. Deje de leer la palabra una semana o deje de venir a la iglesia una semana y ahí me cuenta, mejor no lo haga porque es muy arriesgado. Pero es como una plantita la fe, hermanos. Necesita ser regada diariamente. Pero por eso Pablo pone muchas ilustraciones de la vida diaria para comunicar la verdad de Dios. Una de ellas es el ejército. Amén. ¿Qué dice Efesios 6:10, hermanos? Leámoslo. El ejército es una ilustración que hace Pablo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Es una ilustración, el ejército, donde la batalla, él la está describiendo, que el soldado debe de ir vestido con toda su armadura. Amén, hermano. Otra ilustración que hace Pablo es la arquitectura, hermanos. ¿Verdad que sí? La arquitectura. Vamos a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19. Dice, damos del 17, para un poquito ahí de lo que está hablando. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, y ahí está la arquitectura, miren, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esa es otra ilustración que hace el apóstol Pablo, la agricultura. Pero tiene una tercera ilustración, que es la agricultura. Vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Estamos hablando de la ley de la siembra y la cosecha. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas que el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, hermanos, ilustra Pablo la verdad de Dios. Primero con el ejército veíamos, ¿verdad? La arquitectura, somos templo del Espíritu. La agricultura, que es todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y ahora presenta aquí en Filipenses un tercer ejemplo, y es la ilustración del atleta. Amén, hermanos. La ilustración del atleta. Vamos al verso número 13. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, estamos hablando de la vida eterna como la meta final. Pero retrasando un poco para que quede un poquito así como muy cimentado, quisiera que me regalaran cuáles eran los aspectos de la santificación que estábamos hablando. Inmediata, posicional, amén. ¿Sí, hermana? Práctico, que es la progresiva, y la otra era la definitiva, la perfecta, que se da en el cielo, hermanos, en la cual el creyente llega a lo que Pablo describe en Efesios 5:27, para cerrar ese punto. Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, es un aspecto definitivo, es una santificación perfecta que se va a lograr en el cielo, cuando nuestros cuerpos sean glorificados, hermanos. El Señor está preparando a su iglesia a fin de presentársela a sí mismo. Y todas las situaciones conflictivas que podamos estar viviendo están siendo utilizadas por el Señor con un propósito, como se recuerdan lo que hablaba el hermano Polillo el domingo, de las aflicciones, ¿se recuerdan?
Sí, son siervas de Dios para moldear nuestro carácter. Generalmente hacíamos meditábamos en eso con los hermanos al final, cuando estamos tranquilos, cuando hay pistillo en la bolsa, cuando está la alacena llena de proteínas, pollito, carnita, ¿qué? Estamos tranquilos, ¿cierto? Que están los biles, las cuentas van pagadas al día, y todavía quedan unas chirilicas para ir a metrear por ahí, a darnos nuestros gustitos. Cuando está todo tranquilo, a veces no nos acordamos ni tan siquiera de orar, hermano. Estamos hablando de la iglesia dispersa, los cuatro vientos. Cuando todo está bien, la iglesia tranquila. Pero cuando empieza a apretar el zapato, hermanos, que no nos alcanza para apagar la luz, que apenas vamos comiendo frijolitos salteados, ¿qué es lo que hacemos, hermano? ¡Ay, Dios mío! ¡Ayúdame! Lo que pasaba ya en el tiempo de los jueces, ¿se recuerda? Venía la aflicción y el pueblo, Dios mío, ayúdanos. Ya les mandaba el Señor el juez, que llegaba a poner orden y a restablecer el equilibrio. Media vez el juez envejecía y moría, volvía otra vez el desenfreno, y así estaba viviendo el pueblo en aquel entonces, hermano. Pero el punto es no apartar la mirada, hermanos. Ese es el punto medular. Y que nuestra meta final, nuestro objetivo final, nuestra horizonte debe de ser la vida eterna, hermanos, a la que Dios nos está ofreciendo. Y en su autobiografía, presentada aquí en Filipenses, en el verso 12 al 16 que acabamos de leer, Pablo habla de su vida presente usando este ejemplo, el de un atleta, lo que veíamos, una ilustración de un atleta que prosigue hacia la meta de su carrera espiritual. Pero ¿qué dice? ¿Cómo debe de ir corriendo ese atleta? Como dice Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome. Hay una responsabilidad personal, hermanos. Yo me debo de responsabilizar en extenderme, en caminar, no en quedarme estancado, no en quedarme estático. Pero eso es una cosa hago, dice el apóstol. Me extiendo hacia lo que está adelante, pero olvido lo que queda atrás. Lo dejo a un lado. El Señor poco a poco nos va a ir pidiendo que tomemos decisiones por Él, hermanos. Cuando Él descubre en nuestro corazón lo que hay en nuestro corazón, no sé, generalmente el joven, sin agraviar a los presentes, nada que ver con ellos, santitos. Pero una de sus máximas debilidades, estamos hablando del adolescente en general, una de las máximas debilidades es eso, las faldas. Imagínese que el Señor le diga, mira, Miguel Ángel, esa relación te está matando y esa relación te está apartando de mí, déjala. Ay, Señor, me gusta, Señor, no la puedo dejar, déjala. Ay. Y al fin de tanto la deja. Y ahí la deja, la mascotita, y empieza a caminar. Y de repente camina y va corriendo en su carrera y empieza a ver a la bicha. Y y la sigue viendo y no puedo. Y a seguir pecando. Y eso es lo que precisamente el Señor nos está diciendo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante, prosigo a la meta, dice, al premio del supremo llamamiento. Hemos recibido, hermanos, un llamamiento santo a vivir una vida santa, pero en Él, hermanos, en Él.
un famoso teólogo, se llama Guillermo Henderson, propone que Pablo desarrolla el concepto de la vida cristiana en 4 elementos importantes, hermanos. No creo que lo veamos todos, pero prácticamente el primer elemento es la postura mental, hermanos. El segundo elemento es el esfuerzo. El tercer elemento es la meta y el cuarto elemento es el premio. Miren, la postura mental, el esfuerzo, la meta y el premio. Son 4 elementos donde Pablo está desarrollando el concepto de la vida cristiana en estos textos. Miren, hermanos, la postura mental, en principio los creyentes ya han logrado la salvación en Jesucristo por la justificación. Amén, de eso hablamos la última vez, ¿se recuerdan? Que hemos sido justificados el día que recibimos a Cristo. Como decía Filipenses 3:9, decía, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia de Dios, que es por la fe. Entonces, pero en esta declaración de ser justificados, seguimos luchando con eventos de la vida cotidiana. Hemos sido justificados, hemos sido lavados con la sangre, hemos sido apartados para Dios, está nuestra santificación inmediata, vamos con la santificación progresiva y llegamos a la justificación final, a nuestra meta que es en el cielo, hermanos. Pero acá hay un conflicto entre la santificación y el caminar en el creyente, donde todavía el creyente está coqueteando con el mundo. Amén, hermanos. No sé si me voy a entender, hermanos. Está costando un poquito, no sé por qué. Lo veo muy serio, hermanos, realmente. Man. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Porque hay esperanza para el ser humano, hermano. La esperanza se llama Jesucristo, hermanos, no hay otro. Pero seguimos luchando en los eventos de la vida cotidiana, en el famoso ya, pero todavía no, ¿se acuerdan? En el cual el creyente puede gozarse ya del regalo de la salvación. Amén. Puedo disfrutar de la presencia de Dios, puedo cantarle, puedo gozarme, puedo regocijarme, puedo ver su mano poderosa actuando en mi vida, pero todavía no vamos el creyente a gozarnos del regalo de la salvación ni de la vida eterna. Por eso es un conflicto en el ya, pero todavía no. Ya puedo disfrutar de las bondades del Señor, pero el premio final al que estamos siendo llamados, que es la vida eterna, todavía no. Amén, hermanos. Sí, estamos ahí, hermanos. Pero acá, hermanos, es cuestión de que nos concentremos en nuestras prioridades. ¿Cuáles deben de ser las prioridades de un creyente, hermanos? ¿Será el fútbol? ¿Será Messi el Barcelona? ¿Será, qué? Decime algo. El Facebook, el Instagram. ¿Será el PlayStation? ¿La prioridad del creyente? ¿Las novelas? ¿Qué? No, hermano. Es cuestión de que establezcamos prioridades, hermanos, mientras vivamos en la tierra. Y no caer en la distracción, hermanos, de elementos mundanos, hermanos. Como el pretender vivir para ser pisto, hermanos. Es un error en el que cae una persona. Se mata trabajando, cierto, hay que trabajar, hermano. Que no trabaja, que no coma, dice la palabra. Pero hay quienes ahí van, queriendo hacer pisto, pero Pablo dice, hermanos, una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Acompáñenme a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, para cimentar un poquito esto, hermanos. Sobre olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Lucas capítulo 9, verso 57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús,
Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué decía el pueblo de Israel, hermanos, después de que fue sacado de Egipto? Cuando estaban en el desierto, ahí a pleno desierto, siendo probados. ¿Qué decían, hermanos? Querían, ¿verdad? ¿Y qué añoraban, hermanos? La pizza, decían. Ay, el pollo campero. Ay, la cervecita con espumita. Ay, el whisky. Ay, el monte. Ay, la mujeriada. Ay, tantas cosas, hermanos, que envuelven al ser humano. Pero Pablo nos está diciendo, olvidando, ya, deja todo eso. Basta ya el tiempo pasado para hacer lo que agradaba a los gentiles. Basta. Primera de Pedro. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, les decía que es cuestión de que nos concentremos, poniendo nuestra mirada a lo que está delante, hermanos, no a lo que va quedando atrás. En eso es lo que Pablo lo que está proponiendo es ver las cosas desde la perspectiva de Dios. O sea, hermanos, los teólogos, ¿cómo le llaman a eso? Cosmovisión. Yo me pongo los lentes de Dios para ver las cosas como Él las mira, hermanos. El inconverso es controlado por su pasado porque vive ahora y para siempre con las consecuencias de sus acciones, hermanos. Amén. Pero el cristiano es motivado por su futuro o debe de ser motivado hacia lo que está delante, hermanos. ¿Y qué es lo que está delante del creyente, hermanos? La salvación de nuestras almas, hermanos. El premio del supremo llamamiento, hermanos, de Dios en Cristo Jesús. La vida eterna, hermanos. Pongámonos en pie en esta noche. Entonces, hermanos, la realidad es que no podemos cambiar el pasado. Pero sí podemos cambiar el significado y el impacto del pasado, hermano. Pablo sabía eso y lo presenta en estos versículos, hermano. Amén, hermano. Así que, hermanos, les animo, según como dice Hebreos, hermanos, y con esto concluyo. Hebreos, capítulo número 12, hermanos, texto conocido por todos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el pastor. ¿Qué? Puesto los ojos en los líderes. ¿Qué? Puesto los ojos en la esposa o en el esposo. ¿Qué? ¿A qué no dice así la palabra, hermanos? La palabra dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesucristo, hermano. No ponga su mirada en el que tiene a la par, porque el que tiene a la par, el que tiene adelante es un ser humano imperfecto, hermano. Su mirada siempre sea el Señor, Jehová de los ejércitos. Ese tiene que ser su estándar. Como decía Pablo, crecer en la gracia, crecer en el Señor, hermano, para ya no ser como un niño fluctuante.
Pero eso va a suceder, hermanos, en la medida que usted disponga su corazón al Señor, a su palabra y a su señorío. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, Padre. Tu palabra trae aliento a nuestros corazones, Señor, porque reconocemos, Padre, que sin ti no somos nada, Señor. Pedimos perdón, oh Dios, porque a veces nos distraemos, Señor. A veces apartamos nuestra mirada de ti, Padre. Señor, y eso a veces trae perturbación a nuestro ser. Trae ansiedad a nuestro corazón, Señor. A veces nos afligimos, Señor, y en lugar de orar y de venir ante tu presencia, nos ponemos a ver televisión, Señor, perdónanos. O nos ponemos a hacer cualquier cosa, Padre, menos buscarte, Señor. Padre, perdónanos. Mira nuestra condición pecaminosa, Padre. Limpia nuestro corazón, Señor. Tu sangre preciosa pueda limpiar hasta los rincones más oscuros de nuestro ser, Padre. Podamos vivir, Señor, santamente delante de ti. Que puedas tú, Señor, alumbrar las tinieblas, Señor, que hay en mi vida, Señor. Padre, que esos pensamientos pecaminosos puedan venir, Señor, a tus pies. Que todo pensamiento mundano y pecaminoso pueda ser sujetado por ti, Señor. Porque reconocemos que sin ti no somos nada, Padre. Nada podemos hacer. Señor, derrama tu Santo Espíritu, Señor, sobre mis hermanos, sobre nuestra vida, Señor. Señor, que podamos experimentar el poder de tu fuerza, Señor, transformadora. Ese poder que te levantó de la tumba, Señor, y te llevó hasta lo más sublime, a la presencia del Padre, Señor. En el nombre de Jesús, presentamos nuestra vida delante de ti, Señor. Que tu voluntad pueda ser cumplida, Señor. Haznos entender tu amor por nosotros, Padre. Haznos entender la misión, Señor, por la cual hemos sido llamados, Señor, por ti, por tu presencia. En el nombre de Jesús, te amamos y te bendecimos, Señor. Amén. Manténme fiel, oh Cristo, manténme fiel. Gracias, Señor. Manténme fiel, oh Cristo, manténme fiel. Una carrera debo correr, hay victoria por obtener. Darle gracias cada día, manténme fiel, manténme fiel, oh Cristo, manténme fiel. Manténme fiel, oh Cristo, manténme fiel. Una carrera debo correr, hay victoria por obtener. Dale gracias cada día, manténme fiel. Porque la palabra de Dios es viva
y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén, hermanos. Amén. ¿Cómo es la palabra de Dios? Como una espada, ¿verdad? Pero a veces uno dice, no la quiero oír. O a veces dice, ay, que pase, ese es para otro, ¿verdad? Pero la palabra tiene que partirnos, tiene que matar la carne. ¿Qué es lo que tiene que matar? Usted va a quedar vivito, más bonito todavía que si no destruye lo que el Señor quiere destruir. Amén. La carne es aquello que está en contra del Espíritu. No es esta carne así, va. No crea que esta carne es enemiga de Dios, o Dios es enemigo de esta carne. Pero se le llama carne a la religiosidad, a todo aquello que no glorifica a Dios, todo aquello que no agrada a Dios. Y todo eso está desnudo, aunque uno diga, esto está bien escondidito, esto lo tengo aquí, o esto lo tengo aquí, ¿verdad? Pero la palabra del Señor llega y corta. Amén. Y que corte, amén. Y que corte, porque si corta, vamos a ser salvos cada vez más. Como dice la palabra en Proverbios 4, ¿qué? Dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, dice, que va de aumento en aumento, más santo, más alegre, más cristiano, más de todo, amén, más de todo lo bueno, más parecido a Cristo, hasta que el día va a llegar, el día en que es perfecto, amén.